Buen día, estimados estudiantes. La temática a desarrollar esta semana consiste en cómo graficar las funciones trigonométricas que hemos estado trabajando anteriormente para resolver triángulos rectángulos. Recordemos que se trabajaron 6 funciones trigonométricas. La primera era la función seno, la segunda la función coseno, la tercera la tangente, estaba la cotangente, la secante y la cosecante. En este video vamos a ver la forma como se construyen las 3 primeras, que son seno, coseno y tangente, y las vamos a ver a partir de un programa denominado GeoGebra. Miremos esta primera función, es la función seno. Al observar la función seno podemos notar que al recordar la definición de ella era seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso la construimos a partir de un círculo unitario, es decir, de radio 1. Observemos que la distancia entre el eje Y en el valor 0 y el centro de la circunferencia es 1. Por lo tanto, esta hipotenusa, que es el segmento AG, siempre va a valer 1, teniendo en cuenta que los radios en una circunferencia son iguales. Ahora bien, analicemos lo siguiente. Si tenemos que este es el ángulo, calculemos su media, el ángulo GAB, que mide 30.19, vamos a tener que el cateto opuesto va a ser este segmento GF y la hipotenusa va a ser el segmento AG. Por lo tanto, si hacemos la división entre cateto opuesto e hipotenusa, tendríamos que si la hipotenusa siempre es 1, pues va a quedar siempre el valor del cateto opuesto, que en estos momentos no necesitaríamos saber exactamente cuál es el valor. Pero observemos lo siguiente. Si trasladamos el diámetro de esta circunferencia al eje X, vamos a tener que el perímetro completo de la circunferencia va a ser igual a 2pi, que es aproximadamente 6,28. Entonces la forma de construir es lo siguiente, es trasladar la medida del cateto opuesto exactamente en el valor del ángulo que tengamos. Aproximadamente este 35,02 es este valor que tenemos en el eje X. Y observemos lo siguiente, al mover este punto se va a desplazar por esa gráfica, la cual corresponde a la función seno, y observemos que cualquier medida que tenga el cateto opuesto va a estar trasladada en este valor del eje Y. Por lo tanto, esta es la forma de construir la gráfica de la función seno. Observemos que la función seno primero va a tener una amplitud, que es el valor de distancia entre el eje X y el mayor valor de su gráfica. En este caso miremos que el mayor valor lo va a tomar cuando mide 90, es decir, la medida va a ser 1. Y el mínimo valor, que también incluye la amplitud, lo va a tomar cuando su ángulo es de 270 y esa medida es menos 1. Si disminuimos esta gráfica para verla mucho más lejos, vamos a observar lo siguiente. Que esta gráfica únicamente llega hasta 2pi, pero ¿qué sucedería si siguiéramos aumentando la medida de los ángulos? Lo que sucedería en este caso es que esta gráfica volvería a repetirse. Observemos que cuando llega a 360 vuelve a iniciar, pero si se siguiera aumentando el ángulo volveríamos a tener la misma gráfica de aquí en adelante. Por lo tanto, esta es una función que se denomina función periódica, porque tiene
una parte de la gráfica que en el eje X siempre se va a repetir, es decir, esta figurita que vemos acá se vuelve a repetir infinitamente por el eje X. Ahora bien, miremos la segunda función, que es la función coseno, y recordemos que la función coseno es a partir de cateto adyacente sobre hipotenusa. Si mantenemos la misma idea en la que la hipotenusa mide 1, nos quedaría cateto pues adyacente sobre 1, va a ser solo el cateto adyacente. ¿Qué se hace en este caso? Trasladamos la medida de nuestro cateto adyacente, que sería el segmento HE, lo trasladamos en la gráfica. Por lo tanto, al mover esto sobre la circunferencia, siempre vamos a trasladar la medida del cateto adyacente. Y vamos a observar que el máximo valor en este caso lo tendría cuando el ángulo es de 0, que es 1. Esta va a ser la amplitud y el periodo va a ser esta gráfica que vemos acá, que se va a repetir infinitamente por el eje X. La tercera de las gráficas que vamos a ver va a ser la gráfica de la tangente. La tangente se construye a partir de que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la definición de la tangente. Por lo tanto, si tomamos que el cateto adyacente, en este caso el segmento HB, va a ser igual a 1, tendríamos que cateto opuesto sobre 1 es solo el cateto opuesto. Por lo tanto, para este caso vamos a tener que nuestro cateto opuesto va a equivaler a este segmento EB. Y al mover la gráfica observemos lo que sucede. Va aumentando y este punto F se va moviendo sobre la gráfica y nos va generando. Observemos que en el valor de 90 no toma ningún valor. Por lo tanto, cuando ustedes ensayen en la calculadora hallar la tangente de 90, debe ser error o indeterminado. En estas tres gráficas que acabamos de ver, todas se hicieron a partir de la definición de la razón trigonométrica de cada una: seno, coseno, tangente. De la misma forma podríamos estudiar la cotangente, la secante y la cosecante. A continuación vamos a mirar en este mismo programa que estamos trabajando cada una de las gráficas de dichas funciones trigonométricas, pero teniendo en cuenta algunos cambios en sus parámetros. Ensayemos, por ejemplo, escribir la función seno de x. Observemos lo que les mencionaba anteriormente. Veamos que esta gráfica del seno repite su periodo. Ahora ensayemos qué pasa con la gráfica de y igual a 3 seno de x. ¿Qué pasa al momento de aumentarle ese valor? En vez de tener 1 seno de x, escribirle 3 seno de x. Vamos a mirar qué es lo que sucede. Observemos que esta gráfica va a conservar el mismo periodo, porque va a ser exactamente el mismo movimiento en los mismos puntos donde se cortaba con el eje X, pero lo que cambia es la amplitud. Inicialmente teníamos una amplitud de 1, ahora tenemos una amplitud de 3, lo que indica que al variar el primer valor, el que está antes de la función, nos va a aumentar es la amplitud. Ensayemos, por ejemplo, y igual a 0.5 sin x. En este caso lo que debería suceder es que quede de amplitud 0.5. Revisemos exactamente, quedó de amplitud 0.5. Entonces, con lo que sabríamos que el primer parámetro que variamos es el de la amplitud.
Ahora bien, ¿qué pasa si ya no variamos ese parámetro? Si no variamos el parámetro que estaría al lado de la x. Entonces ya no quedaría, por ejemplo, seno de x, sino por ejemplo seno de 2x. ¿Qué nos sucedió? Al colocar el seno de 2x, lo que nos hizo fue disminuirnos el periodo. Miremos que ahora ya el periodo de la función no demora en hacer ese recorrido, los 6.28 valores en x, sino ahora los 3.14. Se hizo a la mitad. Es decir, que si lo vamos aumentando, lo que nos va a hacer es disminuir ese periodo. Por ejemplo, ensayemos para comprobar si eso sucede. Ensayemos con y igual a sin de 3x, lo que nos indicaría que debería quedar 1/3 del que teníamos. Observemos que ahora, mientras la primer gráfica hacía un recorrido, él hace 1, 2 y 3 recorridos. Eso es lo que nos indica la variación del segundo parámetro. Ahora analicemos qué pasa si en vez de colocarle valores mayores que 1, le colocamos valores entre 0 y 1, como por ejemplo 0.5. Entonces sin de 0.5 nos daría Ahora ensayemos qué pasaría si en vez de colocar valores mayores que 1, colocamos valores menores que 1 que estén entre 0 y 1, por ejemplo 0.5x. Observemos que ahora nuestra gráfica lo que hace con respecto a la primera que teníamos es hacer el recorrido más lento. Mientras la anterior hace 2, esta hace un solo recorrido. Eso es lo que indica esa variación de parámetros. Y finalmente, la última variación que le podríamos hacer es sumarle algo a la función inicial. ¿Qué pasa si a la función inicial y igual a sin x le sumamos, por ejemplo, el número 5? O mejor, el número 1. Para que no se vea tanto el cambio. Lo que observamos es que nos sube la gráfica, es decir que si restáramos debería bajarnos la gráfica. Entonces ahora restémosle 2. Observemos que nos bajó 2 unidades la gráfica, pero conserva su misma forma. Esta última es para hacer desplazamientos. Si queremos subir la gráfica un poco, si queremos bajar la gráfica un poco, variamos el parámetro que acabamos de mirar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esta gráfica, por ejemplo, y igual a sin de x sea igual a coseno de x? Veamos la gráfica de coseno de x. Veamos que es similar, solo que está corrida un poco hacia la izquierda. Entonces vamos a mirar qué tendríamos que variarle para correr la función seno hacia la izquierda. Entonces escribimos y igual a sin, y entre paréntesis escribimos x. Como la vamos a variar a mandar hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es sumarle un valor. En este caso, como podemos mirar que la diferencia entre el coseno y el seno es aproximadamente 90 grados, que 90 grados en radianes corresponde a pi medios. Observemos que graficamos entonces la función y igual a seno de x más pi medios y nos quedó
similar a la gráfica del coseno. Observemos que el coseno y el seno son gráficas muy similares. Lo que sucede es que a partir del desplazamiento que se le hagan pueden tener similitud. Bueno, esta es la parte de cómo graficar esas funciones trigonométricas y cómo realizar desplazamientos y variación de parámetros en cada una de ellas. Espero que haya sido de su agrado la temática. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.